¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, como dice el pastor Tibi Joshua, una y otra vez, amasando una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Palabras del profeta Tibi Joshua. Y hoy nos toca Mateo 27:15. Jesús sentenciado a muerte, ya lo leímos ayer, ¿no? Mateo 27:32, crucifixión y muerte de Jesús. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña introducción antes, una pequeña introducción con respecto al tema. En Mateo 27:15 dice: ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiere, ¿no? Entonces, ayer pudimos ver cómo eh, Jesús, ¿no?, era sentenciado a muerte, pero esta mafia corrupta había contratado, ¿cómo se llama?, testigos falsos, y a la gente había también animado, ¿no? Mayormente ahorita los políticos utilizan las portátiles mm, que son gente contratada por ellos, ¿no? Gente contratada por ellos para poder eh, lograr sus fines, ¿no? Sus fines políticos. Entonces, asimismo, en la época de Jesús, agarra y estos fariseos contrataban tanto gente para que los siga en sus mítines, para que eh, ¿no?, la gente piense, suponga y crea que está a favor de ellos, ¿no? Y es así como dice, que dicen, respondiendo el gobernador les dijo: ¿y cuál le queréis que suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. No, pero los principales sacerdotes y los ancianos en el 27:20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, ¿no? ¿Cómo creen que persuadieron a la multitud? ¿Mm? Estos corruptos, estos corruptos, eh, ¿cómo crees tú que persuadieron a la multitud? Si compraban testigos falsos, ¿ustedes creen que no iban a comprar público falso, acusadores falsos, usu- usureros falsos, ¿no? Gente que por una dádiva, un tupper capaz o unos cuantos reales, termina arengando, gritando lo que el político o el corrupto le diga. Entonces es parte de todo eso, ¿no? Estos corruptos, esta gente corrupta, eh, siempre buscaba haciendo eso. Ese era su modus operandi, esa era su manera mafiosa de actuar ante las circunstancias, ante las personas, ante aquellos que trataban de quitarle, ¿no?, su estilo de vida corrupto, su estilo de vida de querer cobrar los diezmos, las ofrendas, las primicias. Entonces, lamentablemente, esta mafia no se detendría ante nadie ni ante nada, ¿no? Vimos cómo Judas se arrepintió y le dijeron: allá tú, ¿no? Vimos cómo eh,
compraron testigos falsos, ¿no? Y luego aparece, ¿no? Entonces los soldados del gobernador llevaron al pretorio y reunieron alrededor de todo él y toda la compañía. Pero antes de eso, Pilatos había lavado la mano, ¿no? Siendo el gobernador y sabiendo que era un hombre justo, que no había hecho nada malo y que por envidia, ¿no? Los principales sacerdotes y los líderes, los ancianos, lo habían entregado a la muerte. Entonces, eh, él supuestamente, pensando, creyendo, suponiendo que él iba a quedar libre, como todo político, sale y se lava las manos, ¿no? Esa era la clase de amigos que tenían los fariseos, ¿no? Esa era la clase de gente con la cual ellos se reunían, hacían tratos, eh, con la cual, con el supuesto decir, ¿no? Que están protegiendo a la gente, están protegiendo al pueblo, ¿no? Se reunían con incircuncisos, con gente sana, cosa que ellos prohibían, ¿no? Ellos lo hacían libremente. Ahora vamos a ver, Jesús es escarnecido, es golpeado, ¿no? Y en el número 32, Mateo 27, 32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarle la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Perdón. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Entonces, eh, todo estaba escrito con respecto a Jesús, ¿no? Lo que iba a pasarle. Algunos piensan, creen que porque todo está escrito, porque todo está dicho, ¿no? Es decir, uno se puede tirar patas arriba. Y otra cosa es la mente de Dios y lo que Dios sabe, ¿no? Y lo que Dios quiere revelar. Y otra cosa es eh, lo que la mente de nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Imagínate, ¿no? Si no, Jesucristo no hubiera dicho, id y predicate el Evangelio a toda criatura, ¿no? ¿Para qué les va a decir si de todas maneras se va a cumplir? Como él también fue a bautizarse con Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dijo, ¿no? Oye, pero tú vienes a mí, yo debería, yo debería bautizarme contigo. Se tiene que cumplir toda justicia, le dijo. Entonces, ese era el sentido, ¿no? Se tiene que cumplir toda justicia, toda palabra de Dios. Esté escrito, ¿no? Se tiene que cumplir. Entonces, que hay cosas que Dios sabe y sabe el final de todo, y Jesucristo lo dijo, ¿no? Cuando, qué es lo que le iba a pasar, absolutamente todo lo predijo, ¿no? Lo predijo antes que sucediera. Sabía que también iba a regresar con sus ángeles del cielo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la naturaleza de Dios es así. Dios lo sabe todo, pero el que Dios lo sepa no nos
no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿no? Que Dios sepa todo y que Dios sepa el final, a nosotros no nos libra de nuestra responsabilidad acá en la tierra. Entonces no diría tampoco, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo o en prisión y me visitaste. Señor, ¿y cuándo hicimos eso por ti? Por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeñitos, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, una cosa es lo que Dios sepa y otra cosa son nuestras motivaciones, ¿no? Nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Entonces, Dios nos va a juzgar por nuestras decisiones que tomamos aquí en la tierra, ¿no? Ahora, sigamos. Luego dice en el 36, y sentados le guardaban ahí, sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza escrita, a ver, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron a él y a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él, ¿no? Entonces habían visto milagros, señales, prodigios dentro de la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la sinagoga y a un hombre de la mano seca quedó sana? Dios confirmó que estaba con él. Nicodemo también reconoció, ¿no? En Juan 3 reconoció, ¿no? Sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces es evidente que Dios está contigo. Entonces, es decir, querían ver más. No porque querían ver y creer, sino porque no querían perder, ¿no? No querían creer porque no querían perder su estilo de vida corrupto, ¿no? No querían perder, no querían arrepentirse. Les gustaba vivir en toda esa maldad, en esa iniquidad, disfrutar de ese poder. Les gustaba usurpar el lugar del dueño de la viña. Les había encantado la viña. Entonces, eh, es así como uno lo ve las cosas y de pronto eh, lo humillan a Jesús. Lo humillan, aún estando él en una condición bastante deplorable, ¿no? Porque él dice, ¿no? De la del templo, a ver, perdón. Entonces lo crucificaron a él, ¿no? Entonces de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, imagínense, toda la cúpula mafiosa religiosa de esa época eran los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Él, confió en Dios, líbrale ahora si le quieres, porque ha dicho, soy hijo de Dios, ¿no? Entonces, podemos visualizar que es toda esta cúpula inescrupulosa
se burlaban de alguien que estaba, ¿no?, en la cruz, en el madero. No tenían compasión, no tenían tino, como aquellos delincuentes, aquellos mafiosos que matan sin piedad por un celular, por una cartera, eh, le quitan la vida. Si no tienen nada, también igualito le quitan la vida, ¿no? Si no se deja robar, lo cortan, le dañan. Y es ese tipo de maldad y iniquidad en la cual ellos están inmersos. Porque una persona que está en un crucificado, que está ensangrentado, que lo han golpeado, escupido, ¿no? Le han puesto una corona de espinas en la cabeza, flagelado 40 veces menos uno, o 40 veces, ¿no? Eh, Estos tipos se burlaban totalmente, se burlaban abiertamente, es decir, no tenían temor ni miedo a nada, ni a Dios, es decir, era un ser humano. ¿Dónde estaba su humanidad? Ya se vengaron, ya, pues ya. Pero no, tenían que saborear su venganza, porque ellos no solamente querían matar a Jesús, ellos querían destruirlo, como ellos mismos, como dice las Escrituras. Ellos querían destruir a Jesús. Destruir no solamente es matar a la persona, destruir es quitarles un buen nombre, destruir a sus hijos, a su familia, destruir su empresa, ¿no? Entonces, ellos buscaban destruir a Jesús y qué mejor, ¿no? En sus últimos minutos de vida, metiendo el dedo sobre la llaga, ¿no? Escupiendo sobre su rostro, recordándole sus palabras, ¿no? Qué mejor que eso. Ah, con que decías eres el hijo de Dios. Nosotros éramos los pecadores, los usurpadores. ¿Ah? Ahora baja pues de la cruz a ver quién es el hijo de Dios acá. Mira, acá estoy bendecido yo. Mira, a mí nada me pasa. Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y tú? Mira en qué condición estás. Cuánta gente se goza del sufrimiento ajeno? Ah, te has metido con un hijo, un verdadero hijo de Dios. Ahora vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, las personas pueden tener ese tipo de maldad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y eso demuestra que la persona no está llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Si tú reaccionas ante esas palabras llenas de odio, de indiferencia, tú reaccionas, no es que ellos te están provocando, no es que Dios te está provocando, sino que dentro de tu corazón hay, porque del buen tesoro de tu corazón uno saca buenas cosas y del mal tesoro del corazón saca lo malo también. Entonces, podemos entender ahí, podemos visualizar que Jesús no dijo nada y ese es un mensaje muy importante porque eh, el silencio, el silencio es nuestro mejor aliado, ¿no? El silencio es nuestro mejor aliado, igual que Jesús. Y yo no creo que Jesús estaba en mente en blanco, ni escuchando su respiración, sino como él siempre dijo, ¿no? Cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Dijo, Señor, yo sé que tú siempre yo no oro para que ellos me escuchen, yo sé que tú siempre me escuchas. Entonces quiere decir que él no necesitaba mover sus labios, ¿no? Para orar a nuestro Padre que está en los cielos. Él estaba ahí orando. Es por eso que él mismo dijo, ore para que no entre en qué, en tentación. ¿Y por qué él no cayó a la provocación de estos tipos? Porque él estaba orando en su corazón, en el lugar secreto, donde nadie más puede llegar sino solo Dios. Por eso dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto
y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que está en el secreto. Entonces, ahí podemos ver que Jesús oraba en el secreto de su corazón. Es por eso que no caía en tentación, no caía en provocación. Su corazón estaba firme luego de salir de Getsemaní, ¿no? Y seguía orando y seguía clamando. Es por eso que él fue tentado en todo, mas no pecó. Porque en ese momento Jesús no lo dijo, hipócritas, generación serpientes, yo siempre lo dije, así son ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque él era guiado por el Espíritu Santo. No era guiado por la reacción o por la maldad de la gente, ¿no? No es que él iba a reaccionar, ¿no? Ahí, y capaz hubiera quedado también lindo, ¿no? Que le diga hipócrita, generación serpientes, serpientes blanqueadas, sepulcros blanqueados. Por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de cadáveres. Y no, eso fue guiado por el Espíritu de Dios. No es que a él se le ocurrió, a él le pareció, no. Es por eso que cuando estaba en la cruz, él no dijo palabra alguna. ¿Por qué? Porque él es un hombre, era Dios, que se había despojado de todo poder, pero que era guiado por el Espíritu Santo. Luego dice, ¿no? En el 44, 27, 44 dice, lo mismo injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas, y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Acá en esta versión habla que los ladrones, los ladrones que estaban ahí, lo injuriaban a Jesús. En la otra versión dice que uno de ellos le dijo, Señor, ¿no? Señor, oye, ¿no tienes temor de Dios? Le dice un ladrón al otro. Nosotros por nuestra propia culpa estamos aquí, justamente estamos aquí, pero este no ha hecho nada, este es un hombre justo. Entonces, hay dos versiones, hay que complementar esa versión con la otra. O al comienzo le injuriaban a Jesús y luego recapacitó uno de ellos, ¿no? Y al ver lo que callaba, al ver lo que estaba en silencio, al ver lo que no reclamaba, al ver lo que no insultaba, que no propinaba maldiciones, ¿no? Al ver lo que no claudicaba ante los insultos de sus enemigos, se dio cuenta que era un hombre justo. ¿M? Entonces la Biblia no tiene contradicciones. Puede tener errores, pero la Biblia no tiene contradicciones. Podemos encontrar, guiados por el Espíritu Santo, una buena razón. Es por eso que dice en el 45, desde esa hora sexta hubieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando él clama así, pareciera que fuera un grito de derrota, un grito de queja. Y no es un salmo, ¿no? Lo pueden buscar. Acá dice, Salmo 22:1, ¿no? Y ahí van a encontrar, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final dicen, porque mi corazón está regocija en ti y todo. Es un salmo hermoso, pueden leerlo, es el comienzo de un salmo. Es decir, Jesús podía expresar capaz al comienzo del salmo y seguir meditando con lo siguiente en su corazón. Es por eso que él seguía clamando, él seguía orando a Dios. Él seguía meditando en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y al instante, y algunos de los que estaban ahí le decían al oírlo, a Elías ya llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó en vinagre
y poniéndola en una caña le pidió a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, ¿no? A gran voz, a gran voz. ¿Qué tanta fuerza podía tener en esta posición? ¿Qué tanto, qué tanta energía tenía? Pero sacó todo desde el fondo, desde el fondo de su ser y clamó y entregó el espíritu, ¿no? He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? La misma que le pidió a Jesús que uno se sienta a su derecha y otro a su izquierda. Entonces, vemos cómo Jesús entrega el Espíritu con dos grandes clamores, ¿no? Uno al comienzo, ¿no? La Baxa Mactani, ¿no? Y otro, primero diciendo el Salmo y después diciendo Salak Salaktami. Estoy hablando en hebreo, creo, otras lenguas extrañas, ¿no? Dice, no, a ver, acá dice acá, al instante corrieron, ¿no? Algunos decían, acá está, Lama Sabactani. Esto quiere, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Luego, con un fuerte clamor, entregó el Espíritu. Él sabía que le iba a pasar eso. Él sabía cuál era su fin. Pero él siguió orando en su corazón, siguió clamando. Eso es lo más importante. No importa la forma de la muerte, no importa si alguien está enfermo, puede ser amigo de Dios, puede tener una comunión con Dios en el corazón. No importa si se estrella su auto, lo importante es que estemos llenos del Espíritu Santo. Y la única manera es teniendo siempre, siempre en nuestro corazón presente y hablando y no cortando la comunicación con nuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo lo demostró. Él seguía con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en su corazón. Es por eso que las palabras de los fariseos, de los ancianos, de los escribas, ¿no? Acá dice, a ver, de los escribas, de los fariseos, de los ancianos, también los principales sacerdotes, escarneciendo de escribas, escarneciéndole con los escribas, ¿no? Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y los fariseos lo escarnecían. Pero su corazón estaba cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes esto? Él habla por un momento un salmo, pero en su corazón sigue el salmo recitándolo, porque uno no necesita abrir la boca para orar. Uno puede estar hablando con alguien y puede estar orando en su corazón. Efesios, para terminar, ¿cómo sabes que él estaba orando? Dice, ¿no? Efesios, a ver, 5, ay, perdón, Efesios 5, Gálatas, Efesios 5,
18 al 20. Por tanto, no seis insensatos, sino, a ver, 18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, ahí está, Jesús estaba hablando un salmo, capaz se le escapó algunas palabras y luego en su corazón siguió ah, eh, hablando el salmo, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19, 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el, ese es el sentido de Cristo. Eso es lo que hacía él. Es por eso que las palabras de los principales sacerdotes, de los fariseos, de los ancianos y de los escribas, los escarnecimientos que estaban diciéndole, las humillaciones, las burlas que estaban haciendo esta generación de víboras, estos mafiosos, estos criminales, estos corruptos, a Jesús nunca le llegó, nunca afectaron su corazón, nunca declinaron en su voluntad. ¿Por qué? Porque él nunca cortó la comunicación con su Padre que está en los cielos. Señores, tengan todos un buen día. Hoy día 27, ¿no? Siendo creo que las 5 de la mañana. Le damos gracias a Dios por este mensaje, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Lo dijo Jesús en Juan 14, Juan 16, si no me equivoco, 30, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos llevaría a las cosas que habrán de venir. Señores, tengan un excelente día. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Estos videos anteriores los pueden encontrar en mis redes sociales, como Javier Ricardo Finaflor Martínez, en Facebook y en YouTube. Agradeciendo nuevamente la bondad, la misericordia, la fe y la gracia de nuestro Padre que está en los cielos. Hasta pronto.